Ahí está. Bueno, primero que todo, les quiero desear un feliz día porque hoy día es el Día del Estudiante. Y sé que es un Día del Estudiante muy extraño, pero espero que cuando volvamos, si es que volvemos en algún momento, poder darle un abrazo y poder, no sé, decirle, celebrar como corresponde, porque sé que este Día del Estudiante parece cualquier cosa menos Día del Estudiante. Pero bueno, no quería pasarlo por alto. Así que feliz día, queridos y queridas. Gracias, profe. De nada. El contenido que vamos a ver hoy día, ya hablando ya de materia, habla un poquito, tiene relación con lo que vimos también la clase pasada, pero ya tiene más relación con lo que se viene en la próxima guía, ¿ya? Y lo empiezo a ver ahora porque es harto el contenido, ¿ya? Solo por eso. No debería ser fome, de hecho, para mí en lo personal es como de las cosas más entre comillas, que vamos a ver. Por lo mismo me interesa que si tienen alguna duda, cualquier cosa, vayamos al tiro preguntando porque es como harto lo que hay que revisar, ¿ya? Yo subo las clases, la profe Tamara yo sé que le ha mandado el link de la clase anterior, esta yo igual la voy a volver a subir, así que el tema de tomar apunte o algo lo dejo a su criterio. Yo creo que es útil a que le resulte más cómodo, pero si no, pueden volver a ver la clase y lo van a ver todo de nuevo, ¿ya? Y lo que vemos ahora es lo que ya corresponde a la segunda unidad del curso, que es la ciudad en la historia, ¿ya? Este contenido que vamos a ver ahora, yo por lo general lo trabajo como en 4 clases, pero ustedes saben que las condiciones están duras, entonces hay que abarcarlo muy rápidamente. Por eso me importa que cualquier pregunta que haya, me la pregunte ya, ¿ya? Entonces, parto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es un poco la evolución desde lo que fue la primera ciudad o lo que se consideró la primera ciudad hasta lo que son ahora las ciudades actuales consideradas megaciudades o metrópolis, ¿ya? Yo ahí les pongo algunos nombres de cómo fueron evolucionando en cuanto al nombre de las ciudades, pero obviamente vamos a verlo ya más en detalle ahora, ¿ya? Lo importante es entender que desde antes de la antigüedad nace la primera ciudad y de ahí en adelante va a evolucionar un poco con lo que fue la polis, ¿cierto? Durante la antigüedad, con lo que fue el feudo durante la Edad Media, la ciudad mercantil durante la modernidad, la ciudad superpoblada y la mega ciudad ya ahora en la época contemporánea, ¿ya? O sea, la ciudad ha tenido una evolución gigantesca, no simplemente en cuanto a la cantidad de personas que conforman la ciudad, sino las características de la ciudad, ¿ya? Eso es lo interesante. Y lo primero, o la primera ciudad, se llama ciudad neolítica. Y la ciudad neolítica nace principalmente con la revolución agrícola. Y la revolución agrícola se refiere a cuando las personas se dan cuenta de que pueden sembrar y pueden vivir en un lugar establecido. Ya no es necesario ser nómades y andar como buscando de un lado para otro, cazando algún animal, ¿cierto? Recolectando alguna valla, sino que ahora yo puedo sembrar, ¿cierto? Y con la siembra yo me puedo establecer en un lugar. Ahí es cuando recién empiezan a nacer las primeras ciudades. Y eso ocurre principalmente en Medio Oriente. O sea, lo que ahora es como la zona de Egipto, ¿cierto? Eh, Siria, Irán, Mesopotamia, como ese territorio. Y eso ocurre aproximadamente hace 12.000 años antes de Cristo. O sea, las ciudades no son algo nuevo para nada. Las ciudades son cosas muy viejitas. Y una gracia también que tienen las primeras ciudades es que aparecen innovaciones tecnológicas. No pensemos en la tecnología como cosa onda del 5G y el Wi-Fi, nada. Pensemos que la tecnología en ese tiempo, por ejemplo, era domesticar un animal. Eso era algo nuevo, ¿cierto? Antes los animales eran todos salvajes, no teníamos esta como buena relación con los perros, los gatos o cierta cantidad de animales. Una vez que nos empezamos a establecer en lugares, ¿cierto? Que nos hicimos sedentarios, comienza la domesticación de los animales, como les decía, comienza también la ganadería, o sea, comenzamos esto de que, por ejemplo, podemos tener un rebaño de vacas o de ovejas, las podemos criar para luego comerlas, ¿cierto? Eh, Aparece el sistema de arado, que antes no existía, aparece la cerámica, y así una serie de innovaciones que nos permiten, ¿cierto?, establecernos de manera más cómoda. Por ejemplo, si con la cerámica puedo armar un platito, ¿cierto?, o una jarra para comer, para tomar agua, o lo que fuese necesario. Entonces, eso en cuanto al primer punto.
Otra cosa también interesante es que las primeras ciudades tenían relaciones circulares, o sea, no era esta cosa de como hay un rey y luego del rey viene, no sé, tal clase social y al final los campesinos. Eso no existe, o sea, como pirámide no existe, sino que son relaciones transversales. Aquí como que todos tienen el mismo poder, por decirlo así, el mismo estatus, y son exclusivas por barrios o por vecindad. O sea, esta cosa de como de ser súper, como de comunidad. Era súper interesante. Y además algo interesante es que eran relaciones matriarcales. O sea, a diferencia de lo que ocurre hasta ahora, ¿cierto? Donde está como el padre de familia o el hombre de la familia, aquí la persona más importante era la mujer. La mujer era la que organizaba, la que distribuía, básicamente la que ordenaba un poco el tema de la comunidad. Entonces, eran relaciones súper distintas. Y también ocurre algo que las primeras ciudades se relacionaban con el tipo de trabajo que realizaran. Por ejemplo, había una ciudad de pescadores, otra ciudad de agricultores, otra ciudad de alfareros, otra ciudad de así, como que de acuerdo a qué trabajo o qué especialización tuviesen, era la ciudad en la que estaban viviendo. Y eso también generaba interdependencia, ¿cierto? Yo como pescador también necesito comer verduras, entonces yo voy a depender en cierto sentido del pueblo que es agricultor. Yo como agricultor dependo del grupo también que es de cerámica, porque, y así. O sea, como que entre todos iban como formando relaciones de dependencia. Entonces partieron siendo súper sencillas estas ciudades, súper como básicas, por decirlo así. Y interesante que la primera ciudad que se ha encontrado hasta ahora se llamó Catalyuhuk. Y esta primera ciudad se estima, ¿cierto? Como fue hace miles de años, que existió durante el siglo 8 antes de Cristo. Y si se fijan en la imagen, ¿cierto? Son construcciones completamente distintas a las nuestras, ¿cierto? Porque el movimiento de la ciudad funcionaba por los techos de las casas. O sea, los techos de las casas eran como la calle. Ellos caminaban por los techos de las casas y una vez que tú tenías que ir a tu casa, tú bajabas la escalerita, ¿cierto? Y llegabas a tu casa. O sea, como que básicamente tu espacio como privado es como un subterráneo, por decirlo así. Lo público está en el techo de las casas. Eh, y interesante también de esta ciudad es que eran heterogéneas a nivel racial, o sea, no era una población de blancos o de negros o de mestizos o lo que fuese, era población súper variada en cuanto a color de piel, como les decía, organizada a nivel matriarcal, y tenían mucha aglomeración, o sea, no era que vivían 100 personas, vivían 5.000 personas con esta estructura. Entonces es bien interesante y de hecho fue muy como relevante haber encontrado esto porque no se sabía cómo se vivía antes en comunidad, ¿cierto? Como que uno tiene esta imagen de que uno ve, tiene una plaza y hay casa. No, las primeras ciudades fueron muy distintas de lo que imaginamos, ¿cierto? El plano de la ciudad es distinto, no hay una urbanización como tal. De hecho, se estima, ¿cierto? Esto obviamente es todo digitalizado e imaginado, pero así debe haber sido la primera ciudad. Esta idea de que se camina por el techo, ¿cierto? De que todo el movimiento ocurre por el techo y que el interior de la casa, si lo vemos ya como de manera, como entrando, tenemos aquí unos pequeños techitos y de esos techitos yo bajo por una escalerita a donde está como el interior de mi casa. Y dentro del interior de mi casa hay cocina, tengo al medio de mi casa una pequeña como establito para mis animales, hay piezas, o sea, como que hay de todo, como lo miramos ahora. Obviamente el baño no funciona como baño como lo conocemos hoy, pero tenía como toda la estructura muy similar a lo que es una casa actualmente, solo que es como hacia abajo. Esa era como lo llamativo de esta ciudad, de esta primera ciudad. Ahora, ya cuando entramos a la época de la antigüedad, ¿cierto? Desde el siglo IV antes de Cristo al 5 después de Cristo, nos encontramos con lo que es la ciudad clásica. Y la ciudad clásica, cuando, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo hablo de lo clásico, como que al tiro pienso Roma, Grecia, Atenas y toda esa gente así como muy estupenda con, no sé, Miguel Ángel, todas esas cosas. Entonces, la ciudad clásica, a diferencia de la ciudad del Neolítico, ¿cierto? Está todo pensado de manera geométrica.
Aquí todo tiene una estructura, hay muchos edificios públicos, todo está en orden, todo está como bien segmentado, reglamentado, como que está todo así como muy ordenadito, y obviamente de ahí también viene esta arquitectura clásica que conocemos, ¿cierto? Como esta idea de los pilares súper grandes, de la arquitectura como en altura, de usar el mármol, porque el mármol era como sinónimo de estatus social, ¿cierto? Todo esto tiene relación con la ciudad clásica, o el tema también de la pintura, que es algo que ocurrió harto, como que mientras más pintura tuvieras en tu casa, como que más estatus significaba para la población. Y a diferencia de las casas de como Catalujuk que vimos antes, son de material sólido, ya no son de adobe, que es cierto que es como pajita con barro, ahora ya es de mármol, como les decía, o madera o piedra, tenía como un material mucho más sólido, más duro, y por lo mismo tenían una duración mucho más larga. Y otra cosa relevante también es que las ciudades tenían mucha relación con el Estado. O sea, son ciudades muy políticas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Esta idea de que las mujeres eran las que organizaban la comunidad quedó en el pasado, hace muchos años atrás. Ahora quienes organizan este espacio son los hombres, ¿cierto? Y tiene una organización, ay, perdón, que se me corrió esta cosita, tienen una organización estratificada, ¿cierto? En relación con espacios, edificios públicos, tenemos una iglesia, tenemos el ágora, por ejemplo, tenemos la plaza pública, y así una serie de espacios que son como, que están en todas las ciudades clásicas. Y otro ítem importante dentro de esto es que estas ciudades clásicas se ubican cerca de llanuras aluviales. ¿Qué quiere decir eso? Partes que sean planas, pero que tengan acceso, por decirlo así, a agua dependiente de la lluvia, o que tuvieran algún río cerca, porque sabemos, ¿cierto?, que si estamos cerca del agua, estamos bien. Si tenemos agüita, vamos a poder cultivar, vamos a poder tomar agua y tenemos básicamente lo esencial. Entonces, ¿cómo se ve una ciudad clásica? Básicamente, ¿cierto? Es algo así. Esto es un esquema de lo que fue el Ágora de Atenas, ¿cierto? Y si lo vemos, esto es una plaza pública, el tema del espacio público en la ciudad clásica es muy importante porque ahí pueden compartir todos. Ahí el tema de las clases sociales ya estaba, pero el tema público es un espacio de convivencia para todos, que igual es bien interesante. Y como les decía, tenemos instituciones bien marcadas, por ejemplo, hay un templo, ¿cierto? Tenemos viviendas, tenemos en la puntita del cerro, literalmente en la punta del cerro, tenemos el Acrópolis, tenemos como varios espacios que son como básicos para una ciudad clásica. Y es muy interesante porque el hecho de que siempre, o por lo general, había como un cerro, por decirlo así, y desde el cerro viene como hacia abajo, en la parte de abajo viene como la ciudad ya como más desarrollada. Y eso es porque desde el cerro uno puede ver inminentes amenazas, ¿cierto? Si yo veo desde arriba, yo puedo ver si alguien se acerca a mí. Entonces la idea de que esté la Acrópolis arriba tiene relación con eso, que yo ante cualquier amenaza puedo estar atento y advertir con tiempo. Y eso es parte de lo que se logró reconstruir, ¿cierto?, en Atenas. Como parte, ustedes saben que, bueno, toda la parte como del Mediterráneo, cuidar todo el tema de la estructura o de la infraestructura antigua, como parte de la memoria, bien importante. Entonces se ha tratado de reconstruir, ¿cierto? Se cuidan estos espacios y es como, de ahí viene la relevancia. Y esto también, que es parte de lo que es una ciudad clásica, que es el Vaticano. El Vaticano desde ese tiempo, ¿cierto? Obviamente ha tenido reestructuraciones y mantenciones por la cantidad de años que tiene, pero imagínense lo importante que es ese espacio al medio, que es el espacio público. Es básicamente el centro de la ciudad, ¿cierto? Porque aquí el espacio público marca todo. Eso es lo importante, ¿ya? Hasta acá. ¿Vamos bien? Sé que voy rápido. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Como cuál ha sido, en estos dos casos, la evolución un poco? Sí. ¿Sí se entiende? Ujú. Pensemos Sí. Pensemos en primer lugar, ¿cierto? Que tenemos una ciudad dirigida por mujeres, ahora es dirigida por hombres. En la primera ciudad básicamente la política no era relevante, era el tema de la comunidad. Ahora tenemos una ciudad creada para la política. Las casas, ¿cierto? Se hacían, o la vida pública se hacía sobre los techos de las casas, ahora ya la vida pública es en la tierra, ¿cierto? Y así una serie de diferencias.
Estas son como las primeras dos como comparaciones que tenemos en esas ciudades. Dios, dale, no, no, tú puedes. Y aquí otro ejemplo, gracias, menos mal que puse esta foto, se me había olvidado. Paralelamente, ¿cierto?, a la ciudad clásica, que es como la imagen típica de Grecia-Roma, tenemos otra ciudad clásica, que es América, ¿cierto? En este caso, los mayas. Pensemos que en ese mismo periodo estaba ocurriendo esto acá en América, y por lo general se nos olvida, de hecho a mí ya se me había olvidado. Menos mal que puse esta foto. Y también la ciudad maya, en este caso, tiene una estructura súper similar a lo que era la estructura de la ciudad clásica en Europa. Y eso es porque hay un templo, ¿cierto? Como se ve en la imagen, es un templo súper grande, y de hecho en el templo, o la parte más alta del templo, me permite a mí también ver en altura, ante una inminente amenaza. Hay un espacio público súper grande, ¿cierto? Que es todo lo que está con pastito ahí. Las casas están ubicadas hacia el exterior de esa plaza pública, ¿cierto? Y así. O sea, como que tenemos la importancia de la religiosidad, ¿cierto? De los dioses, de la política. En el caso de los mayas también eran hombres los que dirigían esto, ¿cierto? Las mujeres nuevamente ya no pierden un poco el estatus político acá, y así. Entonces, es algo que ocurre como a nivel mundial el tema de la ciudad clásica, no solo en Europa, para que se entienda. Ahora, ya en tercer lugar, tenemos una nueva ciudad que se llama Ciudad Medieval. Aquí, si a alguno le gusta jugar Age of Empires o ha visto Game of Thrones o algo por ahí, quizás es más fácil de visualizarla, ¿ya? Y es interesante porque la ciudad medieval, la característica principal que tiene es que está amurallada. ¿Ya? Es muy de Barbie, de princesa y de cuento de hadas esta idea de que el príncipe va a buscar a la princesa en esta ciudad, en esta como ciudad que tiene que bajar un puente, que tiene que pasar cocodrilo, y luego puede entrar y toda la cosa. Eso es una ciudad medieval, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basa esta ciudad? En el vasallaje o el feudalismo. Y eso quiere decir en donde hay un señor, ¿cierto? Un señor feudal, que es el que es dueño de la tierra y tiene una relación con un vasallo, que es el que trabaja la tierra y a cambio, ¿cierto?, le ofrece seguridad y le ofrece protección y una casa. Entonces, eso es como la base de la ciudad medieval. Pero ¿cuál es el problema acá? Que supuestamente durante esta época habían tantas amenazas externas que para cuidarnos de esas amenazas se amuralla. Entonces la ciudad ocurre dentro de la muralla y por lo general lo que queda fuera de la muralla es lo rural, como lo veíamos hablando en la clase pasada entre lo rural y lo urbano. Lo urbano está dentro de la muralla, lo rural está afuera y queda obviamente en peligro, por decirlo de alguna manera, no tiene protección. ¿Qué otra característica importante tiene la ciudad medieval? Es que no tiene un plano definido. Aquí la ciudad crece nomás y se va organizando como sea. O sea, puede tener una plaza al medio y de ahí crece para allá y para acá y después una calle y después no sé, así. O sea, no tiene como una estructura definida. Y por eso se llama adaptación topográfica. O sea, que si de repente estamos en una planicie y de repente viene un cerro, la ciudad crece hacia arriba con el cerro y en cualquier forma. Eso es la adaptación topográfica, o sea, se adapta al territorio, ¿ya? No, sin una organización. Y también lo relevante es que las calles aquí son la convivencia social. Ya no hay como una plaza como tal, quizás hay un mercado que puede ser un espacio de convivencia, pero la calle es el espacio como para compartir con los demás, ¿ya? Obviamente las calles aquí son mucho más angostas, son calles súper sucias, imagínense que aquí no hay alcantarillado ni nada, entonces aquí la gente hacía sus necesidades en un, no sé, un recipiente y lo botaba por la ventana y listo, donde cayera en la calle, así, guácala. Y además, tenemos también que dentro de esta ciudad hay barrios organizados por función. O sea, tenemos el barrio de, no sé, los pescadores, el barrio de los zapateros, el barrio de los agricultores, el barrio de la nobleza, el barrio del clero y así. Como que esa es la única forma de organizar la ciudad medieval. Ya no tiene esta idea de que hay calles organizaditas, ¿cierto? Como todas juntitas una al lado de la otra. Eso no existe. Aquí lo que sí los diferencia son los barrios y la función que cumple cada barrio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se vería una ciudad medieval? Así básicamente, ¿cierto? Lo que más resalta dentro de esto, como les decía, es la muralla, y tal como película de Barbie, cualquier
para pasar esta muralla uno tiene que, ¿cómo decirlo? Como pasar un registro, ¿cierto? Como una aduana, donde tú te tienes que registrar y tienes que decir tu nombre, dónde vas, bla, 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 cuál es tu función y toda la cosa. No dejan pasar a cualquier persona. Eh, Algo interesante dentro de esto es que sigue estando el tema de la iglesia muy central. Aquí pensemos que el catolicismo está pegando muy fuerte. Entonces los templos o las catedrales siempre están en un lugar como estratégico, como en el medio de la ciudad o como que marcan harto eh, como dentro de la ciudad. Y tal como les decía, está todo bordeado por el muro y fuera del muro tenemos a esta gente que no es tan relevante a nivel social, como son los campesinos, ¿cierto? O esta gente artesanos que ya no tiene como tanto poder a nivel social, por decirlo de alguna manera. En cambio, dentro de la ciudad tenemos barrios de artesanos, tenemos el palacio, tenemos un templo, tenemos como, no sé, cosas distintas, ¿cierto? Que están protegidas por por esta muralla. Y eso como para recrearlo, ¿cierto? Esta idea del castillo, que todavía sigue muy presente como en el imaginario medieval, el tema de la muralla, al exterior en la agricultura o lo rural, ¿cierto? Dentro de las murallas está lo urbano, y así. Eso es como lo principal. Y por último, en cuanto a contenido de hoy, está la ciudad moderna. Y la ciudad moderna es muy interesante porque esta vez sí está organizada por un plano. Y el plano de la ciudad moderna es el damero. Yo creo que alcanzamos a hablar del damero, ¿cierto? Que es esta idea de que es como un tablero de damas, una callita al lado de la otra, otra así, como muy ordenadito. Y cada ciudad del damero tiene un punto neurálgico, que en este caso es la plaza de armas. O sea, la plaza de armas es el corazón de la ciudad y de ahí se empieza a organizar, ¿cierto? En calles paralelas una junto a la otra. A diferencia de la ciudad medieval, por ejemplo, está ordenada esta ciudad, está planificada, también se adapta topográficamente, o sea, también si hay un cerro puede como crecer sobre el cerro, pero lo importante acá eh, es que crece de manera, ay, me equivoqué, crece de manera ordenada. O sea, si yo, por ejemplo, crezco sobre un cerro, en el cerro sigo creciendo con esta idea del damero, como de las callecitas ordenadas. Y otra cosa que ocurre es que las calles se comienzan a ensanchar, a diferencia de la época medieval donde las calles eran muy angostas, muy sucias, como les venía diciendo. Ahora las calles son más anchas y esto tiene relación con una concepción moderna, ¿cierto? De que mientras más ancha fuera la calle, como más limpieza, más amplitud, era como otra la visualización de una ciudad moderna. Eso es lo importante. De hecho, aquí en la ciudad moderna comienzan a aparecer las primeras calles con luz. O sea, en ese tiempo todavía habían velas, ¿cierto? No había luz eléctrica. Pero ya desde determinada hora se encendían cada una de las luces de las calles servían como paseos, ¿cierto? No sé, ya como que un poco más limpio el tema de la ciudad y de la calle. Y todavía siguen habiendo, obviamente, preceptos cristianos. Esta idea de que hay un lugar así como súper sagrado, siempre hay una iglesia presente, o tenemos elementos, o conventos, por ejemplo, presentes siempre dentro de la ciudad, o tenemos como espacios como para lo civilizado y para lo salvaje, como separado y todo lo demás. Esto todavía sigue pasando. Y aquí algo muy interesante es que obviamente todas las ciudades trataron de convertirse en ciudades modernas. De hecho, la ciudad que fue como ciudad moderna por excelencia, como el ejemplo de ciudad moderna, fue París, ¿cierto? Que tenían, ya un tiempo después va a tener la Torre Eiffel, y que tienes calles súper amplias, luminosas, pasa un río por el medio de la ciudad, como un poco como el ejemplo que todos querían tener. Pero pensemos que otras ciudades ya estaban construidas de manera desordenada, porque eran ciudades medievales. Entonces era difícil como volver a enderezar las calles, ¿cierto? Volver a ordenarlo, era un poco complicado. Entonces, como hace pocos años habían encontrado América, dijeron, bueno, América entonces va a ser el lugar ideal para crear ciudades modernas desde que se forman. Entonces, es por eso, ¿cierto?, que Chile no es la excepción, que las ciudades en América Latina siempre están creadas
por un plano damero, ¿cierto? Una callecita al lado de la otra y una plaza de armas. De ahí parte la ciudad en América Latina, porque está creada por españoles, ¿cierto? Entonces, ahí sí les muestro el plano que se me había pasado delante. Este fue el primer plano de Santiago. Y si lo miramos, ¿cierto? Tiene adaptación topográfica porque se está orientando también considerando que hay un río ahí, ¿cierto? Que es el río Mapocho. Y años más tarde se va a encontrar con que tiene un cerro al lado y aún así va a seguir creciendo. No tuvo problema con eso. Ahí está la adaptación topográfica. Y también tenemos un punto neurálgico aquí, que es la Plaza Mayor o Plaza de Armas, ¿cierto? Y tenemos callecitas muy ordenadas, separadas una de la otra de manera paralela, y mientras más cerca de la Plaza de Armas tú estuvieses, mejor estatus o más importancia a nivel social tú tenías también. Entonces es por eso que al lado de la Plaza de Armas tenemos, por ejemplo, la Catedral de Santiago, ¿cierto? O teníamos la Casa del Gobernador, o estaba el Correo, ¿cierto? Como las instituciones más relevantes estaban más cerca de la Plaza Mayor. Y un poquito más lejos venían los conventos o las casas de algún, no sé, de algún criollo importante o todo lo demás. Y así fue como fue evolucionando Santiago. Sí, ahí ya vemos, ¿cierto?, que el Cerro Santa Lucía como que coarta un poquito el espacio para seguir creciendo la ciudad, pero se usó el resto del cerro o la parte derecha del cerro para poner cultivos y todo lo demás. Y hay algo también interesante, que yo les decía con el tema de los preceptos cristianos, de que esta idea de lo salvaje y lo civilizado está como bien limitado. Y es que el río Mapocho, ¿cierto?, sirve como una frontera entre lo que es civilizado, o sea, los españoles, lo que está dentro de la Plaza de Armas, y lo salvaje, que era el llamado pueblo de indios, que es donde estaban los mapuches en este tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que estaba más allá del río Mapocho es lo salvaje, lo que está más acá del río Mapocho es lo civilizado. Entonces ahí ya tenemos como varias diferencias, ¿cierto? En cuanto a cómo evoluciona la ciudad. Y de hecho esta imagen, no recuerdo de qué año es, para no mentirles, pero sé que creo que es de 1700, 1800, y trata de ilustrar un poco lo que era la Alameda, que en ese tiempo se llamaba Alameda de las Delicias, y no era una calle para transitar con autos, ¿cierto? Todavía no existía como tanto esta idea de tener automóvil, pero sí era un espacio de conversación, para que la Lid fuera a pasear, para conocerse con alguna persona, como que esa era la intención de la Alameda en su principio. Y si lo vemos, ¿cierto? Tenemos una calle súper ancha, que sirve como, también como para dividir un poco la ciudad. Años más tarde esta calle va a tener luz, ¿cierto? Y así, como que ya va cambiando un poquito la estructura de la ciudad. Entonces, ¿qué me importa que entendamos hasta acá, chiquillos? Voy a dejar esa imagen mejor. Me importa que entiendan que la primera ciudad, ¿cierto?, comenzó relacionándose los techos de las casas, organizada por mujeres, que luego pasó a ser una ciudad en donde básicamente las ciudades conforman o están conformadas como estados, dirigidas por hombres, ¿cierto? Que luego las ciudades se amurallan por un tema de protección y que son mucho más rurales. O sea, esta cosa de que ahora ya como que ocurre mucho todo en torno a la agricultura, y que luego, en una última etapa de lo que vamos a ver hoy, la ciudad se moderniza, comienza a enancharse, ahí sí, enancharse, comienza a iluminarse, comienza a dividirse por estatus social y como todo lo demás. Y es importante que acá entiendan que las ciudades latinoamericanas son ciudades modernas de por sí, ¿ya? Santiago no es la excepción. Yo creo que es la forma más simple de entenderlo. Entonces, por ejemplo, si yo les mostrara esta imagen de aquí, ¿qué tipo de ciudad creen que es ustedes? ¿Creen que es una ciudad moderna? ¿Será una ciudad medieval? ¿Una ciudad antigua? ¿Qué creen ustedes por lo que se puede ver en el paisaje de la foto? Moderna. ¿Moderna? ¿Por qué sería moderna? La Porque tiene como construcción la construcción y porque está Por las todo centrado. construcciones, ya, y porque se nota que hay una separación como entre calles. ya, puede ser un Además, elemento. Buen elemento. además, si uno ve al fondo, por la donde hay como un cerro, también hay como construcciones, se ve una separación en la ciudad. Puede ser, súper bien. Pero ojo ahí,
esta es una ciudad que está ordenada por calles con plano damero, o es una ciudad como que creció así y se ordenó como de cualquier manera. Bueno, igual se ve desordenada porque se ve que igual la construcción sigue y se va adaptando según el plano. Exacto, súper bien. Y eso pasa, chiquilla, porque en origen esta ciudad es una ciudad antigua, clásica, pero se quiso modernizar, ¿cierto? Y trató de mantener estas estructuras, ¿cierto? De ordenarse un poco, como siguiendo el estilo de una ciudad moderna y todo lo demás. Pero esta ciudad, en esencia, es una ciudad clásica. Y de hecho yo creo que los elementos que nos ayudan a saber que es una ciudad clásica son esos edificios, ¿cierto? Esas cúpulas grandes, esta especie como de pantenón que tenemos aquí con escultura en el techo del edificio, ¿cierto? Como que eso nos ayuda un poquito a identificar. Ahora, si les muestro esta ciudad, ¿qué tipo de ciudad creen que es? Es Buenos Aires. Pista. Esa es la ciudad de Buenos Aires. Moderna. ¿Moderna? Ujú. ¿Por qué podría ser una ciudad moderna, Isi? Porque la construcción, o sea, el plano es un plano damero, Ya, porque súper tenemos el centro exacto. y Las calles son ensanchadas. Son también, y igual las amplias. construcciones son muy altas. Tenemos construcciones altas, creo que fue la Loreto que lo dijo, tenemos calles ensanchadas, ¿cierto? De hecho, se dice que Latinoamérica, o la 9 de Julio, que es la calle que se ve ahí como súper grande, tiene como para 15 pistas de autos. Imagínense lo ancho que es esa calle. Imagínense cruzar el semáforo en esa cuestión, te demoráis la vida. Porque es súper ancha, ¿cierto? Porque está hecha para esta cosa como de la convivencia y todo lo demás. Y es una ciudad moderna, porque se crea, ¿cierto? Aquí no se ve la plaza de armas, pero y los edificios están tan grandes que cuesta un poco como ver el tema del orden. Pero es una ciudad que está creada con damero. Súper bien. ¿Y esta ciudad? ¿Qué ciudad será? ¿Qué tipo de ciudad será? Clásica. Está difícil. Clásica, Clásica puede ser porque porque son construcciones bajas. Está como el gran monumento, como se decía, que había uno que era muy grande, que era como la iglesia, si no me equivoco. sí, Además, la casa, al ser construcciones bajas, tenía la posibilidad de la calle se ven que son como angostas. sí, ¿cierto? Y de hecho, lo interesante de esta ciudad es que parte siendo clásica, pero evoluciona un poco como en cuanto a lo medieval, ¿cierto? Porque es súper desordenada, como que creció así como creció nomás. Y eso pasa porque la ciudad va evolucionando, y obviamente probablemente esta misma ciudad ahora tenga edificios en altura también, porque la ciudad evoluciona y se va como adaptando un poco a su tiempo. Y por último, esta ciudad enorme, creada en una isla, ¿cierto? Que se llama Nueva York. ¿Qué tipo de ciudad será? Medieval. ¿Medieval será? O sea, igual tiene cosas modernas. ¿Qué creen Es que ustedes? se ve que tiene, es que se ve que tiene un orden en la arquitectura. Es que tampoco tiene algo central ahí al medio, como esta es la parte más importante. Pero se ve con un orden damero porque está como bien clasificado, pero la estructura confunde. Exacto. Súper bien, Loreto. La ciudad de Nueva York es una ciudad moderna. Y de hecho, el Central Park, que es esa cosa gigante que vemos en esta foto, ¿cierto? Está planificado para ser un área verde. La diferencia que tenemos aquí, obviamente, en Nueva York con las ciudades latinoamericanas, es que ellos, el tema de edificar en altura, se lo tomaron súper en serio y crearon edificios gigantes, ¿no es cierto? Que probablemente es de donde se tomó esta foto. Pero la ciudad de Nueva York también está planificada según el damero, tiene esta estructura y esta organización súper marcadita, y el crecimiento en altura, el tema de tener espacios para la convivencia social, el tema de la luminosidad, lo ancho de las calles y todo lo demás. Entonces, eso era, mis queridos y queridas. Espero que se haya entendido un poquito más y que le ayude también a, quizá a complementar un poquito la guía, porque me han llegado muy pocas de ustedes, estoy decepcionada, ustedes fueron las que más me llegaron la vez pasada, así que los espero hasta el domingo. Y también tómenlo en consideración para la próxima entrega de guías, ya de la fase 3, que todavía no empieza, me estoy adelantando, pero para que lo tengan en consideración. ¿Queda todo claro aquí? ¿Hay alguna duda?
No. ¿No? ¿Está todo clarito? Profe, yo tengo una duda en la guía. Escríbeme mejor porque nos quedan 2 minutos de clase, se me va a cortar en cualquier momento. Sí, mejor. Sí. Ya yo le escribo. Ya, espero entonces, Isi. Ya, chiquillos. Cualquier cosita entonces me escriben nomás y yo les voy a estar esperando hasta el domingo con las guías. Ya. Que estén muy bien. Feliz día de nuevo a quienes no alcancé a saludar al principio. Gracias. Nos hablamos. Un besito. Chao, chao. Chao.